Bien, en esta tarde, amados hermanos, les saluda su hermana Carmen Flores Barzola. Hoy quiero compartirte la palabra de Dios, en especial para todas las mujeres. Un saludo cordial para todas las hermanas, para todas las mujeres que en esta tarde puedan conectarse, que en esta tarde puedan ver esta publicación o esta transmisión, ¿no? En especial para las mujeres. Amadas hermanas, ¿cómo están en esta tarde? Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les dé más sabiduría para seguir adelante, que Dios les dé ese espíritu de oración para seguir orando, clamando por los hijos, por la familia y aún por toda la humanidad, ¿no? Entonces, en especial te saludo a ti, mujer virtuosa, a ti, mujer esforzada, valiente, como dice la palabra de Dios. Entonces en esta tarde quiero poner este tema que por título lo voy a poner Mujeres temerosas de Dios. Vamos a ver en la Biblia cuáles son esas mujeres que vivían con temor a Dios o esas mujeres temerosas a Dios. Una de ellas pues era Sara, luego era Miriam, luego aquella mujer Rahab, luego Débora, Ruth, Ana, luego Esther, María, Priscila, Agar y muchas mujeres, ¿no? La otra también, Elizabeth, Lidia. Alguna de las mujeres temerosas a Dios vamos a ver o vamos a aprender, ¿no? Dice, Dios nos usa a todos para cumplir su propósito. No solo a los varones, amadas hermanas, sino también Dios utiliza a las mujeres para poder cumplir su propósito. También Dios utiliza a las mujeres, como esta mujer Sara. ¿Quién era Sara? Sara pues era una mujer llena de fe. Nos habla en Génesis capítulo 21 y versículo 6, perdón, ¿no? Sara era una mujer llena de fe. Sara era respetuosa. Sara era madre del pueblo de Israel. Ella permaneció siempre al lado de su esposo Abraham. Sara era obediente, siempre estuvo ahí al lado de Abraham apoyándolo como ayuda idónea. Sara ha creído en Dios porque Dios le dijo que le iba a concebir o le iba a dar un hijo, pero a su avanzada edad, ¿no? Sara tenía algo de 90 años, algo para no creer, pero Sara le ha creído. Por eso también la palabra dice, para el que cree, todo es posible. Entonces Sara había creído en que le podía dar Dios un hijo, entonces le podía concebir ese hijo, entonces Sara ha creído en la promesa de Dios. Entonces una de las mujeres temerosas de Dios en la Biblia es Sara, donde nos dice en el libro de Génesis capítulo 21 versículo 6. Otra de las mujeres temerosas, o qué cualidades tenía esta mujer, Miriam. Miriam era la hermana mayor de Moisés. Esta mujer pues era profetisa, líder de alabanza y era una mujer muy inteligente. ¿Y cuántas mujeres ahora en el día, pues hoy en día son líderes de una iglesia, son profetisas, son pues líderes de alabanza? Entonces eso nos dice, ¿no?, que Miriam era la hermana mayor de Moisés. Miriam era profetisa, era líder de alabanza, era una mujer muy inteligente, Miriam. Entonces nos dice, estas son las mujeres temerosas a Dios. Estamos viendo, era Sara, luego Miriam, ¿no? Miriam pues era una de las mujeres líderes de alabanza, dice, donde nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 21. Luego nos habla de Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una sierva valiente, creyente en Dios. Ella salvó a toda su familia. Rahab era valiente. Y la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente.
Si en lo poco me fuiste fiel, yo te pondré en lo mucho, nos dice la palabra o la promesa de Dios. Entonces eso era Rahab, una sierva valiente, creyente en Dios, donde nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Rahab era una prostituta de Jericó, que salvó la vida de 2 espías hebreos. Esa fue la razón por la que su familia se salvó cuando los hebreos atacaron a Jericó. Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar entre el pueblo de Israel. Rahab era, pues, a pesar que era una mujer valiente, pero había sido su pasado, ¿no? Era una mujer prostituta. Pero muchas veces nuestro pasado no nos define, sino los demás no puede hacer que crean en ti, puede hacer que te hayan despreciado, tu mujer que me estás escuchando, que te hayan despreciado los demás, pero quien tiene la última palabra es Dios. Como esta mujer Rahab era una prostituta, pero luego ella se volvió creyente de Dios, una mujer valiente, una mujer que gracias a su grande fe se salvó toda su familia. Entonces esta mujer pues era como despreciada en el pueblo de Israel, despreciada a causa de que ella era una prostituta, pero grande ha sido la misericordia de Dios que lo levantó a Rahab para que sea una sierva valiente, una sierva creyente en Dios, y a causa de ella se salvó toda su familia. Por eso, amadas hermanas, en especial para las mujeres, ¿no? No todo está perdido en tu vida y en mi vida. Dios tiene misericordia de nosotras. La última palabra tiene Dios. Dios es quien dice la última palabra, ¿no? Podría ser rechazada, despreciada, así como Rahab, que le despreciaba todo el pueblo de Israel. Podrías tal vez pasar por ese momento, pero en esta tarde te digo, la última palabra tiene Dios. Todos te tiraron piedra, de aquí, de allá te tiraron piedra, y Dios te dice, ahora me toca a mí levantarlo a mi hija. Ahora es mi momento de levantar a mi hija, o de dar sabiduría, o de que mi hija sea esforzada, porque Dios tiene la última palabra, hermanas. Otra de las mujeres esforzadas, mujeres temerosas de Dios es Débora. ¿Quién era Débora? Débora era jueza, profetisa, líder de guerra. Era una mujer, pues, jueza, era profetisa. Débora era una profetisa y jueza que lideraba a Israel, era líder de Israel. Cuando no había rey, ella convocó al ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Israel, hermanas, tuvo paz o alcanzó esa paz por la misericordia de Dios, también por el liderazgo de Débora, porque Débora dice era jueza y profetisa, líder de la guerra. Entonces esa mujer era Débora, donde nos habla en el libro de Jueces, capítulo 5 y versículo 7. Otra de las mujeres temerosas es Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una mujer leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios. Ruth pues era una mujer, dice, leal, una mujer trabajadora, una mujer fiel a Dios. ¿Y cuántas mujeres en este tiempo somos fiel a Dios? Mujeres trabajadoras, ayuda idónea. ¿Cuántas mujeres somos pues mujeres trabajadoras? Ya sea trabajadora en lo espiritual o en lo físico. En lo físico tenemos que ser trabajadoras, ayuda idónea para nuestro esposo. Entonces eso era aquí la sierva Ruth. Ruth era leal, era una sierva dedicada. Luego dice, era trabajadora, fiel a Dios. Una sierva esforzada, fiel a Dios. Dice, no, Ruth no era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios. Por su dedicación a Dios y por el amor
a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. ¿Cuántas mujeres seríamos así, no? Dedicados a las cosas de Dios y por amor a su suegra, dice también, abandonó su casa y su familia. Y también por amor a Dios para poder servirle a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa. Conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David. Ruth era la bisabuela del rey David. Entonces, ¿quién era pues Ruth? Una mujer leal, una mujer dedicada a las cosas de Dios, una mujer trabajadora y lo más importante, Ruth era fiel a Dios, donde nos dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Otra de las mujeres esforzadas, temerosas a Dios era Ana. Ana era aquella mujer pues sumisa, aquella mujer dedicada en oración, ¿no? Ana, mujer de oración, fiel adoradora, madre de profeta Samuel. Ana pues era una mujer de oración, Ana tenía ese espíritu de oración. Ana era, dice, fiel adoradora a Dios. Ana era la madre del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento. Samuel se creó en el templo y llegó a ser un gran profeta. Ana no pudo concebir hijo, pero oraba con una promesa. Señor, si tú me concibes ese hijo, o si tú me das ese hijo, yo prometo dedicarlo a tu templo. Prometo, Señor. Y esa promesa Ana ha tenido que cumplir. Por eso Samuel ha crecido pues en el templo, ¿no? En la casa de oración. Y luego dice, llegó a ser un gran profeta. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, mujeres, oramos, clamamos aún por nuestro hijo? Pero recuerda, mujer, esa promesa que tú le haces a Dios, tienes que cumplir y tenemos que cumplir y tengo que cumplir. ¿Cómo estamos orando? Señor, si tú me ayudas, yo voy a servirte. Señor, si tú me sanas, voy a caminar en tu obra. Señor, si tú me das un hijo, ese hijo va a estar al servicio de ti. Pero eso tenemos que cumplir, amadas hermanas. Muchas veces nosotros pues pedimos, clamamos, oramos así como Ana, pero luego que Dios nos concede la oración nos olvidamos. ¿Cuántos de nosotras o cuántas personas vemos han venido al camino de Dios enfermos? Le han dicho, no, Señor, si tú me sanas, yo voy a caminar en tu obra. Si tú me sanas, yo voy a caminar con testimonio. Pero una vez que le sanó, se olvidaron, así como los 10 leprosos. Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solamente uno agradeció, glorificó, y los demás se fueron. Y así es ahora en este tiempo. Ese uno que se ha quedado de los 10 leprosos, amada hermana, somos tú y yo, los agradecidos. Venga lo que venga, seguimos adelante. Tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, seguimos ahí, seguimos ahí. Tu clamor no ha sido escuchado, pero seguimos ahí. Entonces, amadas hermanas, hay que imitar esta fe, esta oración que había en esta mujer Ana, ¿no? Es otra de las mujeres temerosas de Dios, Ana, donde nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Otra de las mujeres temerosas de Dios es Esther. Esta mujer, Esther, dice, era una mujer inteligente. ¿Y cuántas mujeres inteligentes? ¿Cuántas mujeres sabias que edifican su casa? Edifica el esposo, edifica los hijos. Esther, una mujer muy inteligente. Luego dice, era sensata y valiente. Esther era una mujer inteligente, sabia, ¿no? Luego dice sensata, prudente, honesta y
y lo más importante, era una mujer muy valiente. ¿Cuántas mujeres valientes? ¿Cuántas mujeres esforzadas estamos, amadas hermanas? Preguntémonos, hermanas, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos en la vida? ¿Somos mujeres valientes o viene algo a tu vida y te desanimas? Viene un momento difícil, dices hasta aquí nomás. No, mujer, tenemos que seguir adelante. Así como esta mujer, Esther, que es inteligente, sensata y valiente. Dice, ¿no? Ganó concurso de belleza más importante de su tiempo y se convirtió en reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Dios le dio belleza, gracia e inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. Dios le había dado esa valentía, esa inteligencia, esa belleza a esta sierva Esther para que pueda proteger, dice, al pueblo. Nos habla en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Luego, otra de las mujeres temerosas de Dios es María. María también nos da, amadas hermanas, muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo era esta mujer María? Era humilde, obediente, pensadora y madre de Jesús. María se caracteriza, amadas hermanas, por ser una mujer muy humilde. ¿Y cuántas mujeres somos humildes? ¿Cómo será ser humilde, hermanas? Ser humilde. María dice era una mujer humilde. Humilde es, amadas hermanas, cuando tú y yo sabemos reconocer nuestros errores, sabemos pedir perdón, sabemos humillarnos. Tenemos que humillarnos, hermanas. Tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que ser sabias, amadas hermanas. Esa es la mujer humilde. Reconocer. El pedir perdón no es de cobardes, es de valientes. Y la Biblia nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, mas no de cobardía. Entonces, amadas hermanas, María era una mujer humilde. Eso nos enseña a nosotros. Ser una mujer humilde, reconocernos. ¿Cómo vamos a ser humilde? Reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades. Hay que saber reconocer y saber pedir perdón, que es lo más importante. La vida del cristiano, amada hermana, está pues caminar de perdón en perdón. Por eso dice, airados, pero no pequéis. Nos dice en el libro de Efesios 4:27. La palabra es claro, amados hermanos. Por eso dice, María era una mujer humilde, obediente. ¿Cuántas mujeres somos obedientes? En primer lugar, obediente al esposo, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos estar pues sumisos a nuestros esposos, ¿no? Y obediente también a nuestros pastores, estar sujetos a nuestros pastores. Entonces, María, joven sencilla, fue escogida para una gran misión. Ser la madre de Jesús. María había sido escogida para ser la madre de Jesús. Y así también usted, hermana, es escogida para predicar la palabra, para llevar su mensaje cantado. No lo sé, no sé qué don, qué talento, qué ministerio te haya dado Dios, pero eres la escogida, así como María. María había sido escogida para una gran misión, ser la madre de Jesús. Ella no rechazó esa misión, sino que lo aceptó con fe. María no ha rechazado esa misión, hermanos. Ella dice, aceptado con fe y humildad. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vienen a nuestra vida tiempos difíciles o momentos difíciles o momentos felices, tenemos esa fe, tenemos esa alegría, tenemos esa convicción, así como María? Eso nos dice, ser madre de Jesús. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe, con seguridad. María ayudó a educar a Jesús y años más tarde lo vio resucitado en gloria. María estaba ahí como madre de Jesús.
María lo apoyaba en todo a Jesús, porque ella había recibido esa misión, ese encargo. ¿Y cuántos de nosotras así apoyamos a nuestros hijos? ¿Cuántas de nosotras estamos atentas con nuestra familia? Entonces eso también es lo que Dios quiere, que seamos como María, humilde, obediente, pensadora y madre de Jesús. Nosotros también somos madre de nuestros hijos. La Biblia dice, los hijos son herencia de Jehová, cosa estima del fruto de la vientre. Entonces, ¿cuántos tenemos? Pues cuántas herencias. Tenemos que estar pendientes de nuestras herencias, amados hermanos. Nos habla en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Luego, otra de las mujeres temerosas de Dios es Priscila. ¿Quién era Priscila? Priscila, dice, era profesora, valiente, cooperadora, líder en la iglesia. Ella era Priscila. Priscila, profesora, era profesional. ¿Y cuántas mujeres profesionales que sirven a Dios? ¿Cuántas mujeres profesionales, ya sea doctoras, enfermeras, profesoras, ingenieras, obstetrices, no lo sé, pero sirven a Dios? Se dan tiempo para ayunar, tiempo para congregar, tiempo para visitar a los enfermos, tiempo para caminar en la obra de Dios. Con más ganas, amadas hermanas, si usted es profesional, es gracias a Dios, porque la Biblia dice, Dios nos dio esa sabiduría, Dios nos ha dado ese entendimiento. Dios nos da las nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Si usted es profesional, pues es gracias a Dios, no es por tu fuerza, sino es por la fuerza, es por la sabiduría, es por eso que has logrado esa profesión. Entonces, así como Priscila, las mujeres que son profesionales, con más ganas, con más agradecimiento, sírvanle a Dios, no dejando de congregar, no dejando de ayunar, no dejando de orar, no dejando de caminar en la obra de Dios. Entonces, eso era Priscila, una de las mujeres temerosas. Y hoy en día, ¿cuántas mujeres profesionales que son temerosas a Dios? No temerosas al hombre, sino temerosas a Dios, dice. Entonces, Priscila era profesora. Aparte, era una mujer valiente. ¿Qué quiere decir esta palabra valiente? Valiente es esforzada. Era una mujer muy valiente. Tenía esa valentía, ese coraje de afrontar lo que se venga en su familia, en la vida o en la iglesia. Y luego dice, era cooperadora, o sea, ayudaba, motivaba, incentivaba a la iglesia o al pueblo de Dios o a las hermanas. ¿Y cuántas mujeres cooperamos? Cooperas con el pastor, cooperas con la junta directiva, cooperas con la casa de oración. Cooperar es ayudar. ¿Cuántos ayudamos? No me refiero a la ayuda económica, me refiero a la ayuda, a una motivación, a una palabra. ¿Cuántas mujeres ayudamos a los jóvenes? ¿Cuántas mujeres animamos a seguir adelante? Entonces dice, Priscila era también cooperadora. Luego dice, era líder en la iglesia. Priscila era líder en su iglesia. No sé qué cargo llevaría Priscila, pero era líder. ¿Y cuántas mujeres líderes? Usted puede ser presidenta de jóvenes, usted puede ser pastora, puede ser presidenta de concilio, puede ser diácono, no lo sé, pero es líder de la iglesia, está cabeza en la iglesia. Entonces dice la Biblia, ¿no? Tenemos que ser luz del mundo, tenemos que ser sal, si no, pues la sal, dice, se desvanece. Entonces Priscila es un ejemplo del trabajo en equipo. A Priscila le gustaba el trabajo en equipo. Priscila hacía trabajos en equipo. Ese ejemplo nosotros también, hermanas, hay que seguir como Priscila. Ella trabajaba con su marido Aquila, difundiendo la palabra de Dios. Ellos eran amigos de Pablo y fundaron la iglesia en su casa. Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos para la obra de Dios. Mira, su conocimiento que Priscila tenía, así como profesora, aparte tendría conocimientos de la palabra de Dios. Ella predicaba, ella compartía, ella enseñaba. También era como maestra, enseñaba a quien dice a Apolos.
¿Para qué? Para la obra de Dios. ¿Y cuántas mujeres lo poco o lo mucho que sabemos estamos compartiendo con los jóvenes, con los obreros, con los pastores? Porque día a día, hermanos, nosotros estamos para aprender, no aprendemos todo. Yo puedo aprender mucho de ustedes y ustedes pueden aprender de mí. Entonces el aprendizaje es recíproco. Nada nos podemos guardar. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva, eficaz, es ríos de agua viva. Pero ¿cuándo va a ser ríos de agua viva? Cuando tú lo que aprendes compartes. ¿De qué sirve que tú te hayas estudiado, que tú sabes, que tú hayas terminado teología? No lo sé, pero si ese conocimiento te lo guardas para ti, tienes que compartir, tienes que enseñar lo poco o lo mucho que sabes. Ahí sí cumple la palabra de Dios. Dice, ¿no? Correrán por mi ser ríos de agua viva. Ahí es lo que corre la palabra. Pero si tú solo lo tienes ahí sin compartir todo lo que sabes, ahí está estancado la palabra de Dios. No está corriendo como ríos de agua viva. Entonces Priscila pues también enseñaba, preparaba a hombres. Uno de ellos era Apolos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. ¿Cuántos motivamos a caminar en el camino del Evangelio, a seguir adelante, a esforzarnos? Nos habla en el libro de Romanos, capítulo 16, del versículo 3 al 4. Otra de las mujeres esforzadas, mujeres temerosas de Dios, era pues Agar. ¿Quién era Agar? Sierva extranjera, obediente, recibió la visita del ángel del Señor y una promesa. Agar, dice, era una sierva obediente, una sierva extranjera, quien ha recibido, dice, por visita al ángel del Señor y una promesa, dice. Agar, sierva de Sara, fue humillada y maltratada por su señora. ¿Quién lo había humillado y maltratado a Agar? Era Sara. Y por eso huyó allí en el desierto. Tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Recibió la promesa de que su descendencia sería numerosa a través de su hijo Ismael. Este niño Ismael había nacido con un propósito, amados hermanos. ¿Y quién le había dado esa promesa que su descendencia sería numerosa? Esa promesa había recibido del ángel del Señor. Y así, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa promesa de parte de Dios? Todos en esta vida existimos por algo y para algo, hermanas. En esta tarde esta palabra es especial para las mujeres. Tu mujer no te puedes sentirte menos, no te puedes sentirte mal, no te puedes sentir despreciada. Tal vez te ha despreciado el esposo o tal vez te ha hecho sentir mal los hijos. Pero tú siéntete, amada hermana, que tú eres la niña de sus ojos, de Dios. Que Dios no te deja ni te desampara. Dios está contigo, porque la Biblia dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, nos dice. Entonces, esa promesa le había dado a Agar, ¿no? Que tu descendencia será numerosa a través de Ismael. Pero este Ismael había tenido un propósito, amados hermanos. Por eso Dios sabe con qué propósito nosotros aún seguimos con vida. Y su propósito va a ser cumplido en cada uno de nosotros, hermanas. A nosotros lo que nos queda es seguir adelante, ser valientes, esforzadas, día a día prepararnos, día a día escudriñar la palabra de Dios. Seguir adelante, amados hermanos. Nos habla en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13, sobre Agar. Y otra de las mujeres esforzadas o mujer temerosa de Dios, pues era, para terminar ya, era Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Mujer justa delante de Dios, llena de Espíritu Santo. Eso tal vez a cuántas de nosotros nos falta. Ser llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a alcanzar o cómo vamos a lograr ser llenas del Espíritu Santo? Es pues orando, buscando más de Dios, amadas hermanas. Entonces Elizabeth era una mujer justa delante de Dios.
Era una mujer buena, recta, amable, que hacía el bien delante de Dios. Por eso dice justa, no era impia, era justa delante de Dios. Y aparte de eso dice, Elizabeth era una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que estaba en plena comunión con Dios. Si nosotros dejamos de estar en comunión con Dios, ¿cómo pues podríamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? Cuando no dejamos de orar, no dejamos de congregar, nos apartamos de todo lo que no le agrada a Dios, seguimos adelante peleando la buena batalla. Entonces, amados hermanos, pues estaremos llenos del Espíritu Santo. Dice, Elizabeth, que había sido estéril, se convirtió en la madre de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el ministerio de Jesús. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, que había sido una mujer estéril. Pero, amados hermanos, para Dios nada es imposible. Como vuelvo a decir, Dios tiene la última palabra. No sé, mujer, qué situación tú estés pasando, pero Dios tiene la última palabra. Nos habla en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo del 41 al 42, sobre Elizabeth. Otra de las mujeres temerosas a Dios, pues era Lidia. ¿Quién era Lidia? Lidia dice, mujer de negocios. ¿Y cuántas mujeres de negocios? ¿A cuántas mujeres les gustan las ventas, vender, no? Por eso una de ellas era Lidia, mujer de negocio. ¿Cuántas mujeres de negocio? ¿Cuántas mujeres esforzadas? ¿Cuántas mujeres que son ayuda idónea del esposo? Por eso dice, Lidia era mujer de negocios. Era emprendedora, emprendedora. Esta palabra emprendedora, ¿qué quiere decir? Lidia hacía diferentes negocios, tenía diferentes ingresos, pues emprendía en todo. Luego dice, era hospitalaria. ¿Cuántas mujeres somos hospitalarias? Hospitalarias, como dice en el libro de Isaías, ¿no? Cuando habla sobre el ayuno verdadero. Albergar al menesteroso o al errante. Nosotros, dice, debemos albergar. Eso quiere decir hospitalaria. Debemos decir, descansa aquí, ven aquí, quédate aquí, hermana, ¿no? A los pastores, cuando vienen a las fiestas espirituales, darle cama, hacerle descansar, a las siervas de Dios, atenderles, ¿no? Porque la Biblia dice, amados hermanos, por un vasito de agua que le has dado, grande recompensa recibirás, nos dice. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Dice, ¿no? Lidia era mujer de negocios, emprendedora, hospitalaria y lo más importante, temerosa de Dios. ¿Cuántas mujeres somos temerosas a Dios? Eso era Lidia. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Era una mujer exitosa, pero eso no le impedía buscar a Dios de todo corazón. Lidia era una mujer exitosa porque tenía, dicen, negocios, era emprendedora. Pero mira, el amor al dinero no lo ha apartado del camino de Dios. Pero a cuántas mujeres y varones el amor al dinero más te has aferrado, te has agarrado a tu tienda, a tu negocio y a Dios te has olvidado. No tienes tiempo para congregar, dejaste de congregar, no tienes tiempo para ayunar, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para pasar vigilia, porque tienes que estar ocupado en tu negocio, tienes que estar ocupado en tu tienda, tienes que estar ocupado en lo que Dios te ha bendecido. Pero mira, Lidia nos da un ejemplo, era una mujer de negocios, era una mujer emprendedora. Eso no lo ha apartado de las cosas de Dios. Más bien Lidia ha buscado a Dios, dice, de todo corazón, con más agradecimiento por las cosas que Dios la ha bendecido. Porque dice la palabra, Lidia era exitosa. Nos habla en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 15. Entonces, en esta tarde hemos aprendido sobre las mujeres
sobre las mujeres temerosas de Dios. Son 12 mujeres temerosas de Dios. ¿Quiénes eran? Sara, que era una mujer llena de fe. Miriam, hermana mayor de Moisés, que era profetisa. Rahab, valiente, creyente en Dios, que salvó a toda su familia luego que se arrepintió de que era prostituta, ¿no? Luego Débora, que era jueza y profetisa. Ruth, leal, dedicada, trabajadora y fiel a Dios. Ana, una mujer de oración. Esther, inteligente, sensata y una mujer muy valiente. María se caracteriza por su humildad, obediencia, pensadora y madre de Jesús. Priscila era profesora valiente, una profesional. Agar era sierva extranjera, obediente, recibió la visita de un ángel del Señor y una promesa. ¿Cuál era la promesa que le hizo a Agar? Tu descendencia será, ¿qué le dijo? Tu descendencia pues será numerosa. Es la promesa que le dio a Agar a través de su hijo Ismael. Elizabeth era una mujer justa delante de Dios, llena del Espíritu Santo. Elizabeth pues era estéril, pero luego concibió un hijo, era la madre de Juan el Bautista. Lidia, mujer de negocios, emprendedora, una mujer exitosa, que servía a Dios de todo corazón. No lo ha apartado el amor al dinero, el amor a las riquezas, porque la palabra dice, ¿cómo uno puede servir a dos señores? Al uno quedará, pero al otro aborrecerá. Entonces, para que no suceda eso, con toda la bendición que a ti te ha dado, mujer, sírvele a Dios. Sírvele a Dios con más agradecimiento, sírvele a Dios con más ganas, sírvele a Dios con más voluntad. Entonces, amadas hermanas, esta tarde la palabra de Dios en especial ha sido para todas las mujeres, para las mujeres valientes, mujeres esforzadas, a pesar que podrían pasar momentos difíciles, tiempos difíciles, pero seguir adelante con la mirada en Dios. Que Dios les bendiga y tengan pues un día muy bendecido, una tarde llena de bendición. Dios los bendiga en gran manera, en su familia, con sus hijos, en su matrimonio. Muchas bendiciones.